ni siquiera hace falta que sean pacientes expertos. Pueden ser pacientes normales y corrientes. Y si los pones además en un grupo con enfermería, con medicina, con administrativos, con informáticos, ocurren cosas increíbles. Y bueno, pues yo creo que eso, que con tiempo y con amabilidad, pues el paciente rápidamente confía. Y como empiezas contándole donde le cuentas su viaje, ¿no? Claro. El viaje, has escuchado el viaje que ha hecho y le cuentas el viaje que le queda por hacer y en ese viaje le cuentas dónde estamos nosotros. Ahora estamos con inteligencia artificial desarrollando brazos placebo, o por lo menos no tantos, ¿no? O sea, que sobre una base de unos pocos pacientes la inteligencia artificial te permita multiplicar ese número de pacientes para conseguir conclusiones y que haya menos pacientes sujetos a eso. Yo soy médico de los tiempos en los que además nos educaban para pensar que la industria farmacéutica era el enemigo. Y estas medidas, ¿no? Es como el despotismo ilustrado. No se trata de para el paciente sin el paciente y a ver qué pasa, sino que si lo haces con el paciente, o sea, para el paciente con el paciente, pues es mucho más probable que aciertes. Hoy en Conversaciones en Ensayos Clínicos estamos con Gualberto Díaz. Él es médico investigador en Accellacare y además es director médico en el Instituto de Experiencia del Paciente. Vamos a descubrir cómo se vive un ensayo clínico desde el propio centro y cómo poner al paciente en el medio de la investigación sin perder ese rigor científico. Muchas gracias, Gualberto, por estar aquí. Bienvenido. No, gracias a ti por la invitación. Parece súper interesante tu perfil y quiero remontarme un poco a los inicios porque tú eres médico. ¿Cómo llegaste a descubrir la investigación clínica y cómo llegaste a todo esto? Yo soy médico de los tiempos en los que además nos educaban para pensar que la industria farmacéutica era el enemigo de aquellos tiempos. Y en realidad yo empecé en investigación de nuevos modelos de gestión sanitaria. Fíjate, que a mí me gustaba la investigación y por cosas de la vida acabé cayendo en un tipo de investigación que casi nadie conoce, ¿no? Sí. Y pensé, a ver, pues es que es la forma de mejorar la vida de los pacientes, pero de miles en miles, ¿no? Y nada, y fue un proyecto súper interesante. Luego ya hice medicina de familia, mientras hacía medicina de familia también estuve en algún proyecto de investigación. Y luego cuando vine a Madrid, porque yo me crié en el País Vasco, vi que la medicina de familia que se ejercía aquí, por una cuestión de saturación, no tenía nada que ver con lo que ya veis en el País Vasco. Y entonces pensé en buscar alternativas, trabajé en una tecnológica y un compañero mío, médico, que trabajó en esa tecnológica también y que había ido a Servier, el laboratorio, me llamó para decirme, Gualberto, esto es maravilloso, vente conmigo. y dado que, bueno, había una situación un poquito enrarecida en la empresa en la que estaba, pues decidí probar y la verdad es que me enamoró la industria farmacéutica. Quizás tuve la enorme suerte de trabajar para Servir en aquellos momentos, porque en el laboratorio, lo es, me imagino todavía, que trabajaba con un rigor y una pasión que me impresionan muchísimo. Me impresionó la integridad de todo el mundo, me impresionó el enamoramiento que tenía todo el mundo con la posibilidad de desarrollar nuevos medicamentos que salvaran vidas, que mejoraran la vida de la gente. Y me contagiaron toda esa pasión. E entendí la complejidad también de hacer todo eso. Y en realidad, pues mis inicios fueron esos. Y a partir de ahí, pues es verdad que he ido asumiendo diferentes retos en diferentes laboratorios. Y últimamente me he cambiado al otro lado de la ecuación y he pasado del sponsor, del promotor del laboratorio, al lado del SAI, del médico que está pegado a los pacientes, reclutándoles, haciendo el seguimiento y es una experiencia pues también muy, muy interesante, sobre todo habiendo estado en el otro lado, ¿no? Es verdad, sos de las pocas personas que tienen las dos voces, porque a veces los que estamos en esta industria tenemos la voz, si puedo trabajar en farma, puedo trabajar en un acerreo, pero sigue siendo el mismo lado. Estar del lado del paciente al final es complementario, ¿no? Y se le puede explicar con mucha más claridad lo importante que... Te da la visión de algunas de las cosas que fallan en cómo se ejecutan o cómo se diseñan los ensayos clínicos, algunos de los aciertos. Compartes muchas dudas con los pacientes y eso, pero sobre todo finalmente ves al paciente, ves cómo evoluciona, bueno, descubres el ciego cuando todo termina y a veces tienes grandes sorpresas, pero en todo caso ves cómo para los pacientes, independientemente del grupo en el que les toque, si es placebo, si es medicamento, pues para ellos muchas veces es un salvavidas, ¿no? Incluso si les toca el placebo, incluso si les toca el medicamento y no funciona, sigue siendo un salvavidas en el sentido de un acompañamiento en una situación de sufrimiento, ¿no? Tal cual. Yo fui study coordinator mis primeros años en reumatología y cuando veías el avance que hacían los pacientes
y luego se termina ese estudio, abrimos el ciego y gente que tú estabas segura que había tenido medicación activa, resulta que estaban recibiendo placebo y mucho era eso, ¿no? El sentirse que están en un lugar donde hay contención, donde realmente el médico es muchísimo más cercano, donde tienen tiempo para ellos. Eso es Bueno, una hay diferencia. claro, hay todo un mundo, porque hay que saber combinar esa cercanía y esa atención, hay que saberla combinar con vigilar muy, muy bien cuáles son tus discursos y tus actitudes para no inducir efecto placebo en el paciente, ¿no? Que es muy importante. Entonces, a cada vez que el paciente, pues yo creo que, pues eso hay que corregirlo, ¿no? Siempre hay que estar encima de, tanto si mejoras como si no, tanto si estás con placebo como si estás con medicamento, Claro. el medicamento puede funcionar, pero no para ti, Claro. porque no a todo el mundo le funcionan todos los medicamentos. El placebo puede funcionar o sí funcionar para ti. Entonces hay que explicarlo cada cierto tiempo, precisamente para no caer en un exceso de efecto placebo, ¿no? Exacto, bueno, que al final es súper potente y no parece cierto de que sea potente. Pero bueno, yo espero que la industria llegue a un momento donde ningún paciente tenga que recibir efecto placebo y que podamos extrapolar eso en otro Ahora lado. estamos por inteligencia artificial desarrollando brazos placebo, o por lo menos no tantos, ¿no? O sea, que sobre una base de unos pocos pacientes, la inteligencia artificial te permita multiplicar ese número de pacientes para conseguir conclusiones y que haya menos pacientes sujetos a eso. Aunque igualmente es interesante, comprobar en la multitud de estudios cada vez más que tenemos, donde hay un periodo de estudio en el que el paciente puede recibir placebo, pero hay otro periodo en el que todos los pacientes reciben tratamiento, ya sea el utilizado o open label. Yo creo que sigue siendo interesante tener eso, ¿no? Luego hay otra cosa que estadísticamente consigas multiplicar las muestras para conseguir mejor significación, más potencia. Pero va a hacer falta siempre gente que esté en una de las dos ramas. Exacto, tener esa información al final. ¿Cómo te presentas en general? ¿Como médico clínico, como investigador, como un Yo conector? ahora mismo soy médico investigador porque yo trabajo la mayor parte de los sites, es decir, de los centros o de las clínicas de investigación, están inmersas dentro de hospitales o centros en los cuales una parte del día haces rutina diagnóstica y terapéutica y hay otra parte del tiempo en los que haces investigación. En el caso de mi centro solo ve pacientes que son candidatos a estudios de investigación o que están como participantes en estudios de investigación. Que la gente dice, entonces, ¿de dónde sacas los pacientes? Eso, ¿de dónde vienen? Bueno, los pacientes vienen o de otros médicos de consultas privadas que refieren a esos pacientes porque no tienen otras alternativas y, bueno, pues nos lo mandan con nosotros. Con la ventaja de que además nosotros luego se los devolvemos. Importante. Sí, porque, claro, nadie quiere perder a sus pacientes. Y luego también muchísimo de redes sociales. Cuando yo entré a trabajar en esta empresa, no me creía que las redes sociales pudieran reclutar en patología severa. ¿No? Hablamos de tratamientos biológicos, de tratamientos en situaciones, como decíamos, de mucho sufrimiento, de situaciones moderadas, severas. Y yo pensé, ningún paciente va a venir aquí antes de hablar con su médico y entonces su médico le va a ofrecer la alternativa. Pero claro, no es así. Desafortunadamente tenemos una sanidad donde hay gente que tiene que esperar un año para ver a su dermatólogo o a su reumatólogo y durante ese año le da tiempo a participar en un ensayo clínico que le dé una oportunidad mientras espera a que le den esa cita en la que teóricamente le deberían dar el tratamiento definitivo, ¿no? Y entonces, pues es verdad que, bueno, pues damos oportunidad en esas situaciones donde no hay hueco. O bien hay pacientes en los que, pues, que tendrían que esperar a probar otros tratamientos antes de entrar a probar un biológico, por ejemplo, y esta es la oportunidad que tienen de probar ese biológico o no, pero al tener una oportunidad de probarlo, digamos, de forma anticipada, ¿no? Qué interesante saber que en España estamos usando redes sociales y atrayendo al paciente, porque sí que lo vemos en otros países, pero en Europa como que cuesta más o no queremos, hay cierta reticencia también. No, bueno, de hecho, en realidad, casi todos los site networks, o sea, casi todas las redes de sites como la nuestra, utilizan campañas. Hay veces en los que esas campañas las contratan a otras empresas que se encargan de hacer ¿no? De poner la campaña en redes sociales, la gente hace clic y luego hay que hacer una llamada para comprobar que el paciente realmente está interesado y cumple unos mínimos de los criterios, ¿no? Que por lo menos tiene la enfermedad, que se supone que tienen que tener. Sí, un cribado básico. Sí. En el caso nuestro y otras redes, nosotros tenemos nuestro propio departamento que se encarga de poner en marcha las campañas, pagadas, etcétera, y tenemos personal que se encarga de hacer las llamadas para filtrar a los pacientes y luego ya nos los pasa a los médicos para que hagamos el pre-screening, ¿no? En nuestro caso es un pre-screening particular, porque no es un pre-screening que viene de un paciente de consulta, es un pre-screening que viene de fuera. Es más complejo, porque hay que recuperar toda la historia del paciente. Pero como yo les explico a la gente que viene a hacer las pre-study visits, ¿no? Los CRAs, los startups, yo les digo,
a priori uno piensa que en el hospital van a tener más y mejor información. Pero en realidad yo soy el que fusiona la fusión del hospital con la fusión del centro de salud, con la fusión de la privada, con la información de la privada. Entonces yo sí soy el que tiene toda la información. Y es más, al paciente no hago un copia-pega de lo que le han prescrito, sino que indago qué es lo que de verdad ha tomado, que no siempre es lo mismo. No suelen ir de la mano, ¿no? Afortunadamente, porque entre los positivos de un lado y de otro, si lo tomaran todos sería un desastre, ¿no? En muchas ocasiones. Pero bueno, para decir lo que reconstruimos la historia del paciente, pero además la construimos sobre un formato, papel antes y electrónico ahora, que son como los logs, el copia-pega de lo que luego ver en el EDC, el cuaderno de recogida de datos, lo cual facilita muchísimo la labor de los monitores. Totalmente, totalmente. Y además, bueno, yo vengo de Argentina y ahí había muchos más centros privados y entonces estábamos acostumbrados a que no tener que agarrar una historia clínica que son 3 tomos de un paciente, sino ver realmente la información filtrada y lo que nos interesaba puntualmente de esta parte, sobre todo porque en esa época todavía eran en papel. Y cuando llegué aquí el cambio fue brutal, a ver hospitales públicos. Es que en España, de hecho, nosotros fuimos los primeros en entrar, hablo de 2016, y ahora es verdad que hay alguna otra empresa, bueno, hay otra empresa que tiene un site por ahí perdida, no voy a dar pistas porque claro, es competencia. Vamos a ver quiénes son. Acaba de entrar. No, sabes que en realidad no son competencia, porque como es una realidad muy poco conocida, los site networks en España, yo diría que entre las networks nos apoyamos mutuamente porque lo que queremos es que los sponsors a nivel local, a nivel nacional, sepan, entiendan y confíen en lo que puede aportar una red de este tipo. Entonces, en realidad ahora mismo somos más aliados que competidores. Competimos en todo caso con los otros hospitales, ¿no? Qué bien, qué bien, qué bien. Súper interesante. Y volvamos un poco a dejar al paciente en el centro, ¿no? De lo que es la investigación. Muchas veces parece que falta esa voz, ¿no? Hacemos diseños de estudios, los cargamos a visitas, PKs con 1000 extracciones. ¿Cómo se te ocurrió empezar a trabajar en experiencia del paciente? Bueno, son dos experiencias distintas, ¿no? Yo, por un lado, estaba metido en los ensayos clínicos y, por otro lado, pues a través del networking y de las amistades, pues acabé colaborando de forma puntual y ahora ya como director médico de manera más formal con el Instituto de Experiencia del Paciente. Que para mí, que yo he estado muy pegado al paciente, porque además tengo una consulta particular de medicina integrativa, que no, consultas de 1 hora, hora y media con los pacientes. Pues desde el ensayo clínico, que todo es cuantitativo y anonimizado, pues echaba un poquito de menos la información que hay cuando estás pegado al paciente. Y entonces me pareció muy bonito colaborar en este proyecto, que luego contamos un poquito, si quieres, de qué trata. Sí. Pero volviendo al mundo del ensayo clínico, pues efectivamente, mientras los que diseñan los protocolos están en una oficina y no están en contacto con los pacientes, y me incluyo, porque yo he trabajado en el lado del sponsor, sí, he trabajado como director médico en la industria farmacéutica también, y sé lo que es ir poco a poco perdiendo el feeling. Puedes hablar con los key opinion leaders, puedes ir al terreno de vez en cuando, te puedes acordar de lo que estudiaste, pero si no estás ahí en el terreno, al final te pueden las ganas de tener protocolos perfectos, de recoger todas las variables posibles, con un poquito más de complejidad consigo muchísimos mejores resultados. Claro, luego hay que analizarlos, pero sobre todo, cómo confías en resultados que se han obtenido de tal manera que para los sites y para los pacientes es muy difícil que todo sea correcto. O sea, está por un lado que sea correcto el dato que se recoge, que sea correcto el dato que se transmite y que la interpretación del significado de ese dato sea correcta también, ¿no? O sea, hay mil variables. Y luego es verdad que tenía estudios en los que, pues imagínate, pacientes que iban muy bien. Dermatitis atópica, paciente que va fenomenal. Llega el día de la evaluación del endpoint primario, ¿no? De la variable principal, y resulta que en su casa están haciendo obras. Se levanta mucho polvo y viene el hombre destrozado. No. Y sabes que es injusta esa medición. Sabes que lo que está reflejando esa medida, que es la fundamental y la importante, no está de acuerdo con todo lo que ha ocurrido anteriormente ni con todo lo que va a ocurrir después. Pero esa es la del endpoint primario. Y te hierve la sangre, ¿no? Cuando ves que los datos... Claro, hombre, para eso está el coger muchísimos datos, ¿no? Para que esta clase de errores, entre comillas, se vayan diluyendo. Y confiando en que a los del placebo también les hayan pasado cosas parecidas, ¿no? Pero al final es una cuestión de confiar en que el destino y la vida te lleven allí, ¿no? Y entonces, la experiencia con el Instituto de Experiencia de Paciente es todo lo contrario, ¿no? Son estudios cualitativos, ¿no? En los que entrevistas al paciente o grupos de pacientes para entender qué está ocurriendo, ¿no? Y a veces entiendes cosas como que
lo que está impidiendo que un medicamento refleje el potencial terapéutico que tiene, pues tiene que ver con variables demográficas determinadas. No sé, incluso en algunos países los familiares de pronto comparten el producto. O sea, hay realidades que no nos... Claro, hay realidades increíbles, ¿no? Pues quizá en España no es tan frecuente, pero hay muchos lugares en los que sí. Y bueno, ¿y en España por qué no? Entonces, entender qué está ocurriendo es decir, en la vida real de los pacientes y cómo eso está afectando a los resultados del estudio, pues es importante y es una oportunidad de mejora. El siguiente estudio que pongas en marcha tiene que incorporar esas mejoras. Y la interpretación clínica, es decir, el informe clínico que haces después del informe estadístico, de alguna forma necesitas poder apoyarte en datos que te permiten explicar lo que está ocurriendo, ¿no? Y ahí está la fortaleza. Luego hay otra parte de IEX que se dedica a detectando tanto en la parte de estudios de medicamentos o dispositivos o procedimientos, como en la parte de servicios y trabajos con consejerías de sanidad, con hospitales, pues entender también eso que está fallando, cómo podemos proponer medidas que lo mejoren. Y estas medidas, ¿no? Es como el despotismo ilustrado. No es verdad de para el paciente, sin el paciente, y a ver qué pasa, sino que si lo haces con el paciente, o sea, para el paciente, con el paciente, pues es mucho más probable que aciertes. Y los pacientes es que tienen muchísima más información, más creatividad y más capacidad de discernimiento del que a menudo pensamos. Y ni siquiera hace falta que sean pacientes expertos. Pueden ser pacientes normales y corrientes. Y si los pones además en un grupo con enfermería, con medicina, con administrativos, con informáticos, ocurren cosas increíbles. No pensaba yo que eso fuera posible, hacer un taller con gente tan diferente sin que hubiera asimetrías. Pero cuando lo hace gente experta, se consiguen resultados increíbles, información increíble y diseños originales en los que jamás hubiera uno pensado. Qué bien. Sí, y eso cada vez está más de moda porque las empresas lo utilizan luego para apoyarse en el regulatorio, ¿no? Bien. O sea, eso es la información que te permite poner en valor qué significado tiene el problema de salud para el paciente y qué significado tiene la solución, el medicamento, la intervención para el paciente. Pues eso justo te iba a preguntar, ¿a dónde iban esos resultados? Interesante. Y yo siempre lo he pensado de ese lado, siempre se hizo con medical device, ¿no? De que al final se hablaba mucho con el paciente porque, bueno, eso, si te tienes que sacar todo el tiempo una gota de sangre para medir la insulina, pues es una carga, entonces ya no lo dejas de hacer, pierdes adherencia al tratamiento. ¿En qué tipo de medicamentos se están haciendo estos investigadores? Pues eso afecta, por ejemplo, a la usabilidad, ¿no? Claro. Y es un tema más de satisfacción. Y hay una diferencia, no voy a medir aquí, pero hay una diferencia entre satisfacción del paciente y experiencia del paciente. Okay, bueno. La satisfacción es cómo funciona respecto a tus expectativas. Cómo lo has vivido, cómo lo has disfrutado, ¿no? Respecto a tus expectativas. Y la experiencia tiene más que ver con describir de una manera más objetiva cuál ha sido tu interacción con un servicio o con un producto, ¿no? Y previamente a eso, o sea, previamente a si el dispositivo hace más o menos ruido, está la otra parte que es ¿qué necesita el paciente de un dispositivo? O sea, primero necesita un dispositivo. Claro, necesita. Y lo que necesita del dispositivo, ¿no? Y acudir. Y no basta con encuestas de satisfacción. Bueno, hay que ir un poquito más allá porque muchas de las cosas que el paciente dice, quiero esto, en realidad reflejan una necesidad simbólica que se puede traducir en algo mejor que lo que había pedido, ¿no? Hay necesidades que son expresadas, manifestadas y otras que están implícitas en lo que está expresando, pero hay truco ahí. Y esa parte a mí es lo que me maravilló de experiencia de paciente, ¿no? O sea, allí trabajamos con antropólogos, por ejemplo. Claro, no, un antropólogo es alguien que se dedica a entender la vivencia de las personas, ¿no? O sea, cómo las personas y los colectivos viven determinadas situaciones y cómo actúan ante determinadas situaciones. Y claro, pues de repente es, ostras, no pensaba yo que tenía algo que aprender de los antropólogos en medicina. Pues sí. O en salud, por lo menos. No, eso está genial, que haya un equipo multidisciplinar, ¿no? Y al final, porque también a la gente que está queriendo entrar en esta industria y que un poco lo que decíamos, que es el típico camino del ser real, que viene de farma y tal, pero hay mucha gente de psicología, antropología, que mira... pues es un camino más, efectivamente. Sí, hay cosas. Mira, ahora, por ejemplo, en la industria es verdad que cada vez hay más departamentos o personas encargadas del patient centricity, ¿no? De poner el patient first, patient centricity, de poner al paciente en el centro, aunque todavía no está muy claro cómo hay todavía muchas dudas de qué es lo que hay que hacer o cómo hacerlo, y también, claro, no es lo mismo lo que se puede hacer desde la industria farmacéutica, y una serie de limitaciones regulatorias, con lo que se puede hacer desde otros lugares, ¿no? Okay.
Pero fíjate, lo que te contaba antes, que lo quiero contar también a esta maravillosa gente que más empieza. Cuando estuvimos analizando el potencial de los ensayos descentralizados, de los DCTs, una anécdota, pero que yo creo que es muy significativa de lo que ocurre. Pues, a priori, ¿no? Con el paciente, sin el paciente, dices, bueno, pues yo voy a la casa del paciente que para él es más cómodo. No se tiene que desplazar, además, bueno, tiene una serie de ventajas, ¿no? Y además, pongo dispositivos, pongo de todo. Toda la... Eso es. Ahora imagina que para muchas personas, cuando hay gente que viene a casa, lo primero que hacen es recoger y limpiar como si no hubiera mañana. ¿Qué significa eso en una dermatitis atópica? Levantas polvo y irrita la piel. ¿Qué significa eso en una artrosis donde todo ese movimiento aumenta la inflamación y el dolor? Pues fíjate, el hecho de hacer la vista de manera remota, si no entiendes eso y no encuentras la manera de corregirlo, pues significa que todos tus resultados no son íntegros, que están reflejando la realidad. Además es un error, el peor error del mundo, ¿no? Que es el error sistemático. Exacto, porque lo vas a tener en ese paciente al menos lo vas a... En todos los pacientes a los que vas a domiciliariamente, teniendo en cuenta que el 50% seguro que hacen esa clase de limpieza, pues se vas a encontrar con ese problema, ¿no? Sí, y al final eso a veces uno dice, bueno, a ver cómo resolvemos esto, y yo soy muy pro de vamos a facilitar todo lo que sea recogida de datos, todo lo que no tenga que pasar a través de una persona para que le haga un filtro también, ¿no? Porque a veces yo como paciente te cuento algo a ti, médico, tú lo procesas y lo escribes de otra manera. Entonces soy muy pro de eso, pero no había pensado en esta otra fase, que al final tu vida te condiciona, y tú cuando vas al médico pues vas con unas expectativas. Cuando viene alguien a casa parece que le está facilitando la vida, pero quizás no. Claro, igualmente, quizás vas al médico, que duchas, te maquillas, te vistes, solo eso te hace sentir de otra manera, ¿no? O sea, hay todo tipo de posibles esos, pero la cuestión es, si no pasa nada porque los haya, solo hay que entenderlos, y no solo entenderlos, sino entenderlos de una manera tan fina y tan analizable que luego puedan servir para matizar la interpretación de los resultados. Muy bien, muy, muy, muy interesante. ¿Cuál es un poco esta diferencia de trabajar en una especie de red, en un centro red, a trabajar como un centro único solo dentro de... Mira, esta pregunta, si se la haces a la gente que está entrando a trabajar con nosotros, sería muy claro, vienen de otros centros y de repente se encuentran con algo que para ellos es como la maravilla, ¿no? La perfección, la élite. y en realidad la diferencia no es tanta, pero es verdad que en la filosofía de trabajo, pues mira, los investigadores estamos 100% dedicados a investigar. Solo disponer del investigador constantemente en el site ya marca una diferencia. Sí. Pero luego, aparte de eso, claro, todos los documentos, todos los procedimientos, todas las SOPs, todo está orientado a la integridad de los datos, la integridad de los pacientes, ¿no? Y la salvaguarda de los pacientes. Entonces, es difícil que te equivoques en un contexto así, es difícil que las cosas se hagan mal porque está todo encaminado a que las cosas se hagan bien, ¿no? Incluso la propia recogida de datos de una manera informatizada, pero tenemos un departamento, en lo bueno de Global, ¿no? Lo bueno de Global es que hay departamentos centrales que al llevar muchos sites a la vez o estudios para muchos sites se pueden permitir hacer cosas fantásticas, como por ejemplo crear una historia clínica para cada uno de los estudios que nos llegan, preguntando lo que hace falta preguntar en cada visita y en cada estudio. Qué bien. Una especie de copia-pega del CRF con algunas modificaciones. Claro, pero tú no te olvidas de nada. Ahí no. ¡Ay! Debes empezar al paciente. Bueno, realmente tú sí te olvidas, pero entonces salta la pantalla y has olvidado de esto. Luego también tenemos, por ejemplo, el departamento de calidad. Hacemos auditorías internas. Eso nos ayuda a detectar errores y también a preparar las auditorías externas que nos puedan llegar, ¿no? Muy bien. Luego tenemos el departamento de reclutamiento de pacientes, como decía antes. Gente que desde Central se encarga de diseñar una campaña. Ya no hace falta que te llegue del sponsor. Diseñas tú la campaña, te llegan los leads que se meten en la plataforma, y entonces tenemos otro departamento que se encarga de ir llamando a esos pacientes para filtrarlos. Tenemos un departamento central de contratación. Entonces, claro, imagínate, para el sponsor esa diferencia increíble que la 20 sites estén amparados bajo el mismo único contrato. Eso abarata costes y aumenta velocidad de una manera increíble, ¿no? O incluso a veces entran cierto número de sites y cuando luego entran otros sites de la misma empresa, pues entramos bajo el mismo contrato, eso es inmediato. Qué bien, qué bien, qué bien. Central es, pues eso, es estar bajo el ala de alguien que se encarga. Y luego está la parte comercial, ¿no? Cuando a un site le llega un proyecto,
lo escala para que el resto de los sites puedan proponerse para ese proyecto también, ¿no? O a veces proyectos llevan directamente a Central y Central nos lo ofrece a todos los sites simultáneamente. Qué Y bien. de esa manera, pues también, claro, disfrutamos de acceso a un mayor número de estudios, un mayor número de sponsors, Muy biotechs que igual no tienen una gama tan amplia, eso. un portfolio tan amplio, sí. Qué bien, qué bien. La verdad que creo que es algo que se va a mover mucho, sobre todo en países como en Sí. España, donde la sanidad pública todavía pesa bastante, porque en Estados Unidos eso está hiper implementado. Yo creo que en Latinoamérica posiblemente también. Pero todavía no se ve tanto Claro, por aquí. y las networks como estas son una salida profesional increíble para la gente. No solo decir, tanto para quedarse en el site como para evolucionar, ¿no? Porque como decías tú, estar de Study Coordinator, por ejemplo, o sea, entras como NARS. Enseguida nosotros mismos te formamos para que seas Study Coordinator. Bien. Study Coordinator NARS, que es algo que actualmente se ve en oncología y en unos pocos centros, es una figura que tiene todo el background para pasar a CRA, pero con un crecimiento rápido, claro. Sí, sí. O incluso a Patient Centricity, a Startup, porque al final conoces los sites, sabes qué preguntar, sabes dónde están los trucos, sabes dónde está la amiga, Sí. y entonces te da un know-how que junto con un máster de la industria, pues te permite no solo acceder, sino evolucionar rápidamente. Totalmente. Vamos, yo siempre estoy encantada de mi pasado como Study Coordinator, llegué de casualidad. Y digo, eso me ha permitido luego poder dar la otra parte, ¿no? De cómo se maneja realmente en el centro. A veces pensamos que, venga, para mañana tiene que estar todo listo y no. Nosotros hace un tiempo, Axel Acker en realidad, claro, yo voy a decir, ¿no? Cuando vayas a un site tampoco vayas diciendo lo que quiero es salir de aquí sin CRA, porque, Sí, por porque favor, nos interesa porque que la gente se quede un tiempo. Pero nosotros, por ejemplo, la Icon, la Sí. CREO, compró el Site Network hace un tiempo. Y entonces es verdad que ahora tenemos un montón de salvaguardas porque, en fin, para no compartir bases de datos, información, etcétera. Y nosotros trabajamos con todo, es decir, con todas las áreas del mercado. Pero claro, el hecho de formar parte de Icon también hace más fácil que haya un salto en paralelo a la otra parte de la empresa, ¿no? Pero nosotros yo les digo, puedes hacer lo que quieras cuando quieras, pero te voy a pedir un compromiso de 2 añitos. Claro, por lo menos. Y además es lo mínimo igual para conocer y para estar de ese lado. Que al final la experiencia se coge solo trabajando. Sí, y luego también eso, la gente que entra en Patient Recruitment, pues por un lado parece que es solo hacer llamadas, y en algunos sitios lo es, pero en nuestro caso, claro, el Patient Recruitment Associate se encarga de planificar las campañas, está de acuerdo, se pone de acuerdo con el equipo médico y de enfermería para diseñar cuáles son las preguntas adecuadas a formular, cuando nos pasa a los pacientes. Bueno, ahí hay una interacción mucho mayor, ¿no? Planteamiento también de asociaciones de pacientes, y entonces desde ahí, pues efectivamente puedes saltar también a la parte de Patient Centricity. Claro, Y lo digo porque realmente, claro, a medida que crecen las networks y a medida que hay también otras empresas haciendo esta parte de campañas de redes sociales, sí. bueno, pues de ahí, hombre, hay que poner un poquito de tu parte, ser inteligente, aprender y perseguir al resto del personal para estar pegado a ellos, hacer shadowing, ¿no? Sí. Y aprender de ellos, pero sí, desde ahí pueden salir perfiles bonitos para incorporar a la centricidad del paciente. No, pero es una experiencia que no te lo ofrece prácticamente nadie. ¿En qué otro lugar vas a aprender a hacer patient recruitment? Por lo general, si estás en un hospital, pues haces un filtro en la base de datos, llamas y se acabó, ¿no? Es muy, muy interesante. ¿Nos puedes contar una historia donde la experiencia del paciente marcó realmente una diferencia en la adherencia en el tratamiento que no estaba prevista, que no la tenían pensada? A ver, yo diría, digamos, desde la parte, decíamos, de Instituto de Experiencia de Paciente, ahí no te lo daría porque no es la clase de proyectos que hemos hecho, ¿no? Hemos estado más pegados al diseño. Pero en la parte y donde descubrimos cosas como la anécdota que contar Marcos, ¿no? Pero en la parte de nuestro día a día, pues a ver, claro, nosotros, por el hecho de que tenemos tiempo y recursos para poder estar con el paciente, es decir, esa visita de pre-screening la hacemos durante 1 hora, Claro. ¿no? Y, o sea, nos tomamos nuestro tiempo con el paciente, ¿no? Es el médico el que hace el data entry de algunas de las cosas que estudio, que otras cosas que se enseña imposible. Entonces, al tener más tiempo con el paciente y al tener más flexibilidad a la hora en la agenda, pues es verdad que nosotros podemos acoplar mucho mejor a las necesidades de los pacientes de su vida, ¿no? Los de la mañana, nosotros vemos por la tarde, por ejemplo. Vemos por la tarde. O sea, es un milagro. Entonces, adaptar nuestros horarios al paciente, pues hay pacientes que tienen diferentes que toleran de una forma diferente el ayuno, por ejemplo. Bueno, pues no le cites a una hora en la que va a tener que ayunar hasta las 2 de la tarde. Es verdad, es cierto. Son tonterías, pero bueno, al final esto que dices de la adherencia, al final
En cuanto a la adherencia, yo creo que el sentirse arropado por el equipo y que hay una respuesta inmediata cuando hay cualquier problemática o cualquier duda sobre el desarrollo del estudio, sobre eventuales eventos adversos, ¿no? Que son las cosas malas que les pasan durante el estudio, tengan o no tengan que ver con el medicamento. Entonces, si se sienten bien acompañados y tienen acceso 24 horas a un médico, yo creo que eso ya es un gran fomentador de la adherencia. Y nuestra tasa de dropout, de hecho, es bajísima. Si la habitual es de un 15-20%, nosotros estamos en un 5 o 10% según estudios, ¿no? Te iba a preguntar justo eso, cuál es su tasa de dropout, porque tiene que ser muchísimo más alta. Y eso también, bueno, es que uno como paciente siempre está más contento cuando se siente escuchado y arropado, y ya tendrán que pasar otras circunstancias para dejarles. Y lo que decíamos, hacer adaptaciones al orden de los procedimientos, ya nos podemos tomar el tiempo de pensar en cuáles son las adaptaciones que tenemos que hacer para el paciente, y en cada visita, cuando programamos la siguiente, entender qué está pasando, cuándo va a venir, cuánto tiempo dispone, si tenemos que partir la visita en dos, pues adaptarte a las necesidades del paciente, ¿no? Y luego al comenzar el estudio, pues bueno, acá tenemos unas normas de tiempo que nos permite explicar muy bien al paciente qué es lo que puede esperar de todo el desarrollo del estudio, ¿no? No solo es contarte cuál es la droga, cuántas ramas hay, no, sino es explicar qué va a pasar a lo largo de todo el estudio. Sí, hablábamos fuera de cámara y tú me hablabas del patient journey, y que esto es algo que en ventas y la gente que hace marketing, y es el customer journey, ¿no? De cómo va. Y era la primera vez que lo escuchaba en la industria farmacéutica, pero es completamente real, ¿no? De dónde va a venir ese paciente, cómo lo vamos a recibir. Tú al final, bueno, tú el investigador es una persona nueva, no es tu médico de confianza de siempre. En este caso no. Exactamente, entonces cuéntanos un poco eso, ¿cómo es el patient journey con ustedes? Pues, a ver, pues lo cierto es que los pacientes, bueno, depende de dónde vengan, ¿no? Si vienen de referidos de otro médico o si vienen de redes sociales. Pero pongamos el caso de las redes sociales, que es igual el más llamativo. Claro, pues el paciente, fíjate, le llega un anuncio por Instagram o por Facebook. Yo a veces alucino cómo la gente clica con un anuncio sobre un tema de salud, pero bien, pues normal. Y creo que viene sobre todo por curiosidad, ¿no? Entonces, una vez que cede los datos, claro, les llama una persona que también que está formada. De hecho, la Patient Recruitment Associate que tenemos ahora en nuestro site trabaja para Inglaterra, porque es bilingüe, claro. Además es que es bióloga. Ah, bien, o sea, tienen conocimiento, tienen bastante. Y luego además es encantada. Y entonces, claro, lo primero es dar confianza al paciente, ¿no? Que el paciente se sienta que desde el primer momento las preguntas que le hacen son pertinentes, que se hace todo. Tenemos nuestros discursitos escritos, ¿no? Que no hay por qué seguirlos, pero sobre cómo ir pidiendo al paciente los permisos y dirigiéndose educadamente y haciendo preguntas progresivamente más, entre comillas, invasivas de su intimidad, ¿no? Para luego ofrecerle la entrevista con el médico, y cuando llega la entrevista con el médico, recordatorios varios, etcétera, y cuando llegan con nosotros, a ver, pues en realidad es que todo sucede de forma muy natural, porque de repente eres el primer médico que tiene mucho tiempo para escuchar toda su historia, armarla con detenimiento, y a partir de ahí, claro, tú le tienes que contar qué es lo que puede esperar de los cuidados habituales, ¿no? Mira, si las cosas se hacen bien, cuando vayas a tu especialista va a hacer esto, va a poner esto, va a tratar, si esto falla, entonces va a hacer lo otro. Le cuentas lo que es el standard of care, ¿no? Exacto. Y entonces le dices, la otra posibilidad con nosotros es hacer este otro camino de cuidados. Entonces el potencial para ti es sabiendo que te puede tocar placebo, y sabiendo también que en cualquier momento nosotros nunca te vamos a dejar sufrir, ¿no? Porque en el momento en el que ocurra algo, vamos a estar ahí para poner una terapia de rescate o para sacarte del estudio, lo que proceda a ver. Pero en cualquier momento, de todos modos, tú puedes decidir salir del estudio. Y cuando eso lo cuentas con calma y tal, y antes de que salgas te vamos a preguntar muchas cosas. Cuando vengas. Pero precisamente para asegurarnos de que no te sales por culpa de un efecto que tiene el medicamento. Y bueno, pues yo creo que eso, que con tiempo y con amabilidad, pues el paciente rápidamente confía. Y como empiezas contándole donde le cuentas su viaje, ¿no? Claro. El viaje, le has escuchado el viaje que ha hecho, y le cuentas el viaje que le queda por hacer, y en ese viaje le cuentas dónde estamos nosotros. Yo creo que eso ya es lo que, o por fin alguien me cuenta dónde estoy, ¿no? Y yo creo que eso es lo que más genera confianza. Y luego en ciertas enfermedades crónicas suelen rescatar pacientes de otros estudios, o todavía no han llegado a ese punto donde decir, vale, sí. estos no. Sí. Los pacientes sí. Luego, claro, hay pacientes que en la medida en que han probado ya cierto medicamento no pueden
probar otro medicamento que tenga el mismo mecanismo de acción o similar, ¿no? Pero bueno, sí, pero para otro tipo de medicamentos sí los rescatamos, sí. Bien. Sí, de hecho, claro, nosotros tampoco nos importa que nuestras campañas de redes sociales, muchas no están aprobadas por comité ético. ¿Por qué? Porque no son específicas de estudio. Ok, las haces muy amplias. Eso hace que accedamos a un montón de pacientes que no cualifican, pero no nos importa porque enriquece nuestra base de datos. Son pacientes a los que llamaremos en otro momento para otro estudio en el que sí cualifiquen. Bien. Muy interesante. ¿Qué papel crees que tendrán los modelos híbridos descentralizados y los servicios in-house? ¿Es algo que crees que Ahora mismo, avanzará el hecho de que siga sin ver estudios descentralizados reales? puestos en marcha, en activo. A ver, yo creo que claro, estas clases de estudios creo que tienen todo el recorrido en los observacionales, en el real world data, porque efectivamente es un paciente al que con poco acompañamiento y pocas molestias pues le puedes permitir participar en un estudio y ayudar al resto de la gente, ¿no? Claro. A sí mismo y al resto de la gente. Entonces yo creo que ahí sí que tienen cabida. Y creo que además existe cada vez más a través de, bueno, pues de la inteligencia artificial y de todos los cálculos y los condicionales, esos algoritmos que ponemos, la forma de filtrar cuando un dato no está siendo correcto por el motivo que sea, ¿no? Sí. ¿Ha salido esto? Bueno, se le habrá caído el dispositivo. Quizá la pregunta, ¿se te ha caído el dispositivo? ¿No? Y en la medida en que tengamos todo esto, pues sí que es más fácil dar autonomía al paciente para usar ciertos dispositivos y dar también la posibilidad de visitas remotas y por teleconferencia, etcétera, ¿no? Yo creo que eso está fenomenal. Ahora, en los estudios de fase 2 y 3, creo que es muy difícil, porque yo creo que todavía el médico necesita estar muy pegado al paciente para entender las tendencias, entender lo que pasa, dar valor a los efectos, a los eventos adversos. Por otro lado, todavía exigimos una interpretación inmediata de los electrocardiogramas, saber que todo está correcto antes de administrar las siguientes dosis del estudio. O sea, creo que hay muchos momentos en los que todavía hace falta la presencia, lo presencial, como para poder hacerlos descentralizados. ¿Híbridos? Sí, por supuesto. A ver, ya estamos haciendo visitas telefónicas. Entrevista presencial y presencial hacemos telefónica. Pues probablemente una híbrida, ¿no? Te permite más que una telefónica hasta el punto de que podrá sustituir algunas de las presenciales, ¿no? Y entonces eso a mí me parece una estupenda idea. Y sobre todo es que eso es lo que te permite recuperar pacientes que por distancia o por concepto no podrían acceder a... Pero bueno, hablamos de híbridos como si eso fue como si fuera una casuística única y luego están los monosite, los multisite, los eight champiñón, ¿no? Los que pones en marcha para un paciente y luego está otro mundo donde efectivamente también hay modelos específicos que es el de las enfermedades raras, ¿no? Cuando para una enfermedad tienes los mismos 10 pacientes dentro de España que tienen que participar en todos los estudios, ¿no? Para los que les pide, bueno, pues a esos pacientes están muy mimados y muy localizados para que das la oportunidad de que su carga sea menor. Sí, también depende mucho la patología, ¿no? Al final, lo que muchas veces son cosas infecciosas o enfermedades crónicas que tienen una vida un poco más llevadera hoy en día, pues es más fácil también empezar con híbridos y espaciar esas visitas. Y hay otro tipo de pacientes oncológicos o alguna enfermedad rara donde tú realmente quieres verlo frecuentemente y ya harás por estar encima. El medicamento, tiene todo. Pero bueno, y luego sobre todo, fíjate, eso que comentaba de que pues en un momento dado incorporar la experiencia del paciente en el momento del diseño pues te puede permitir detectar si en ese estudio, bueno, que quieres llegar a saber el diseño DCT, ¿no? Descentralizado o híbrido, es el apropiado o no, o en qué medida, ¿no? Muy bien. ¿Cómo no? ¿Haces tú alguna pequeña evaluación cuando termina un paciente el ensayo clínico sobre su satisfacción? O sea, tú al final tienes esta otra parte. Cuando estás en un ensayo clínico, ¿lo metes también? ¿Les preguntas qué le ha parecido? Más allá de qué han recibido y cómo ha sido el tratamiento. A ver, ¿sabes qué pasa? La relación es suficientemente cercana como para que, ya no te digo a mí, pero vamos, a las enfermeras les cuentan con pelos y señales cómo se sienten y lo que han vivido. A ver, casi todos los pacientes están agradecidos de la oportunidad. Y para mi sorpresa, incluso los que no les ha ido bien están agradecidos de haber participado, lo cual es una cosa que me alucina, ¿no? O sea, creo que se habla poco del sacrificio y el compromiso que hace un paciente que se incorpora en el ensayo clínico. De momento, es verdad que por un lado la oportunidad, pero por otro lado también la incertidumbre
de qué me van a dar, cómo va a salir, qué me va a ocurrir. Y en ese sentido, el tirarse a la piscina y confiar en que lo que le estás diciendo, que es que vas a supervisarlo todo de cerca y que vas a poner los medios para salvaguardar su seguridad, se tira a la piscina creyéndoselo. Me parece un salto de fe increíble, ¿no? Y lo valoro muchísimo. Por otro lado, a lo largo del seguimiento, hay pacientes a los que les va mal. Y es increíble, ¿no? En una sociedad, pues que podríamos decir a veces más individualista o egoísta, pues no, pues hay todavía todas esas personas que deciden seguir adelante. A ellos les digo, por favor, sigue por lo menos hasta la semana Exacto. que es el input primario, ¿no? Exacto. Luego, sí. Y luego es bueno, déjame por lo menos que te haga, ¿sabes?, las llamadas para poder saber si detectar eventos adversos después negocias con ellos, ¿no? Que hoy ocurre pocas veces porque tenemos una tasa de salida muy pequeña, pero bueno, a veces ocurre. Pero por eso, porque al paciente le explicas que sus datos, precisamente porque son negativos, son súper importantes a la hora de evaluar el medicamento, y la gente sigue. Bien. Gente que te está pidiendo días libres, o sea, sí, sacando de sus vacaciones para poder venir. Porque hay gente donde en sus empresas no les admiten un justificante de la privada. No, porque hay todo tipo de situaciones por ahí. Claro. No, y la gente aún así da de sí misma para ayudar a todos. Hubo un estudio en particular sobre sofocos de la menopausia y ahí era muy explícito, ¿no? Era como la mujer sabiendo que está haciendo algo por el resto de las mujeres del mundo, ¿no? Eso es verdad. Participaría yo. Sí. No, pues fue una experiencia súper bonita en el sentido del compromiso de las personas por facilitar datos que sirvan, ¿no? Que ya que he llegado hasta aquí, lo termino para que eso sirva. Bien. Qué bien. Qué bueno ver eso, ¿no? Un poco la implicación desde todos lados y conocer Tenemos esos valores, ¿no? De colaboración, integridad, que los pacientes sí que ven esos valores de cerca, ¿no? Además, dando datos que son datos fiables, que no ponen cualquier cosa, que cada vez se leen todas las escalas, se lo leen con calma media hora leyendo escalas y poniendo no lo hacen a bolillo, no. Se lo leen, digo, eso es integridad. Sí. Totalmente. Pues muy bien, Gualberto, pues hemos llegado a la parte global de la entrevista. Luego ahora venimos a una sección de Mentoring Express, donde vamos a hablar un poco de las personas que quieren entrar a esto y qué recomendaciones les damos. Te voy a leer unas frases, unas preguntas y tú me contestas en 30, 60 segundos. A ver, porque estoy en un lugar tan particular y mi experiencia también es tan particular. No, pero ¿cuáles serían los primeros pasos para entrar a trabajar en un centro? Más puntualmente un centro como el tuyo, que es muy puntero. A ver, en un centro como el nuestro, a la gente que reclutamos es gente que normalmente tiene experiencia de ensayos clínicos. O sea, actualmente, cuando lanzamos la oportunidad en LinkedIn o en la plataforma que sea, ya hay mucha gente que viene de la experiencia de ensayos clínicos a las empresas. Entonces yo diría, primero hay que adquirir esa experiencia. Entonces, en tu hospital, en tu centro médico, donde sea, intenta acercarte a los ensayos clínicos, aunque sea tirando de tu tiempo libre, aunque sea tirando de donde sea. Si participas en algún estudio, ayudas en algún estudio y ves que ese mundillo te gusta, da el siguiente paso, que es invertir en formación, ¿no? Hacer un máster de la industria farmacéutica, de los para ser CRA u otros, que te permita entender de qué va la industria farmacéutica y entender cómo son los estudios, ¿no? Voy a rectificar lo de antes. Incluso si tu experiencia no es tan buena, puede haber otro centro u otro estudio donde sí lo sea. O sea, no te conformes con una sola oportunidad, porque efectivamente hay muchos investigadores y hay muchos centros diferentes y la experiencia puede ser muy distinta, ¿no? Y a partir de ahí, este mundo es un mundo que rota tanto que una vez que estás dentro es muy fácil poco a poco ir creciendo. Entonces, nada de miedo en empezar abajo o empezar con sueldos más bajos o empezar con responsabilidades más pequeñas, porque si tú tienes las ganas, se nota muchísimo. Y nadie va a dudar en darte responsabilidades a medida que seas capaz de asumirlas. Y una vez que las has llevado a cabo, ya puedes despegar a otras posiciones. Totalmente. Al final, a veces nos quedamos en nuestra parcelita por miedo y hay que salir un poco, ¿no? Y levantar la mano. Yo también puedo hacer eso o me gustaría probar eso. Sí, y luego también es entender un poquito el ecosistema, ¿no? Porque a la puerta de entrada puede estar, como digamos, en un departamento de reumatología de un hospital donde tú, pues de repente estás de enfermería y participas en un estudio. Puede estar, como decimos, empezando como CTA, ¿no? Que es la parte administrativa de un estudio y luego vas creciendo si te apetece viajar, vas a centros, etcétera. Puede estar, como decimos, en un site, ¿no? Como el nuestro, que poco a poco habrá más y a medida que haya más, pues habrá que reclutar más personas. Hay muchas experiencias diferentes. Puedes estar en la industria farmacéutica, entrar directamente, que puedes entrar incluso como comercial,
¿no? Y hay gente, ¿no? Pues verdaderamente gente de telecom comercial, luego acabas siendo MSL, que es, digamos, un nivel científico superior, y a partir de ahí, pues te involucras en los ensayos clínicos. Y ahí puedes estar en ensayos clínicos en el mismo sponsor, con otro sponsor, o pasar una CRO, igual para luego volver al sponsor, pero pues como me ha pasado a mí, ¿no? Haciendo una experiencia curricular, viendo diferentes partes del sistema, que eso te hace crecer por un lado y también te ayuda a entender, bueno, te hace crecer, digamos, en posición, en cargo, económicamente también, pero también te hace crecer en lo personal, en tener una visión más completa, de modo que en cada una de las posiciones puedas ayudar más, porque tienes una visión más amplia. Es verdad. Sí, sí, toda la experiencia suma para completar. Muy bien, ¿cuáles son los errores típicos que hacen en entrevistas de trabajo estos coordinadores, estos reclutadores? ¿Y cómo evitarlos para que nos den ese trabajo? A ver, yo creo que la honestidad es clave, ¿no? En el sentido de no intentes demostrar que sabes lo que no sabes. Porque además, en muchas de las posiciones, lo que pedimos es honestidad. Porque además, es que lo más importante en un ensayo clínico, en investigación, es ser honesto. Me he equivocado, pero tacho, firmo, me he equivocado, lo correcto es esto. O sea, lo bonito, es decir, es de esos pocos trabajos en los que el error se penaliza poco. Lo que se penaliza es la mentira, ¿no? El error, te puedes equivocar, todo el mundo sabe que te puedes equivocar, todos nos equivocamos y tenemos que hacer amendments de todo tipo, ¿no? Entonces, honestidad desde el primer momento de la entrevista, ¿no? ¿Qué es lo que se hace y qué es lo que no sé hacer? Pero qué es lo que estoy dispuesto a aprender o qué caminos, qué estoy haciendo por aprender más, ¿no? Luego, por otro lado, preparar la entrevista, y aquí sí que sugiero cada vez más en las entrevistas se utiliza esta metodología SMART, ¿no? La de ejemplos concretos de cada una de las habilidades, tanto las directas que aplican al trabajo como las blandas. Si yo soy una persona que elige primero muy bien qué clase de persona eres, ¿no? Sé sincero contigo mismo. Me encanta colaborar, no soporto trabajar en equipo, ¿no? Pero soporto trabajar en equipo, me gusta trabajar individualmente y tener autonomía. Bueno, ahora dime situaciones concretas en las que eso se ha puesto de manifiesto de manera positiva. O incluso, si me apuras, de manera negativa, aunque no lo cuentes, pero para tú trabajártelo, de manera negativa también, ¿no? Sí. Entonces, poner ejemplos concretos que reflejen tus valores y en qué situaciones esos valores se han puesto en marcha y con qué resultado o con qué aprendizaje, eso es muy, muy, muy importante. Porque acelera mucho la entrevista, da una imagen muy buena, te da a entender que la persona tiene experiencia real, no está hablando del plano teórico, ¿no? Sí. Yo creo, mira, y ahora que lo he dicho, el error más grande, quedarte en lo teórico. Hay que pasar por lo práctico porque ahí es donde se nota que has hecho lo que dices que has hecho, ¿no? Es verdad. No, es que a veces vamos a las entrevistas sin saber un poco dónde vamos. Hoy en día hay información, puedes investigar el centro, puedes investigar el rol. Fíjate, a la pregunta, ¿qué harías si ocurriera esto? Si un paciente se desmayara de repente, ¿no? ¿O qué harías si descubres que un compañero está falseando los datos de un estudio, ¿no? Pues en lugar de pensar en qué harías, piensa en qué has hecho. Claro, exacto. Exacto. Responde con la realidad, con lo que has hecho. O bueno, si no tienes la experiencia, pues afortunadamente no me ha pasado y piensa en la situación similar. Cuando he visto que otra persona pues no falsea los datos, pero sí que he visto que ha cometido un error de manera reiterativa en algo, pues por lo ¿no? Sí, que al final hay que prepararse también de tener en la cabeza todas las... Yo siempre digo, tienes que tener como 5 ejemplos de cada cosa porque ya sabes, una entrevista más o menos ya sabes por dónde va a ir. ¿Cómo hacemos para saltar de investigación clínica en hospital a la industria? Que es un poco el lado contrario que has hecho tú, pero ¿cómo haría alguien que está en hospital para saltar a la industria? A la industria entendida como el sponsor. Exacto, es promotor, CRO. A ver, dependiendo de la... A ver, un médico que quiera saltar a la industria casi siempre tiene que ser especialista, aunque ahora cada vez más hay otros terrenos, por ejemplo, empresas que estén trabajando con genéricos, es más fácil ser generalista, o que estén trabajando con un portfolio muy grande de áreas terapéuticas, pues a veces quieren a alguien al que puedan servir de apoyo en diferentes áreas, ¿no? Pero bueno, normalmente es especialista y tener alguna clase de formación en la industria. El hecho de haber trabajado en investigación ya da a entender que tienes un interés real y que conoces principios básicos de las GCPs, Alcoas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ya estoy por una buena posición de partida para incorporarte. Y entonces ya es intentarlo una y otra vez, pero sí que las posiciones de médico en la industria están siendo cada vez más demandadas y hay más puestos, más posiciones. En un momento dado,
también puedes optar, si eres joven y te apetece viajar o estar en el terreno, pues o entrar en posiciones como MSL, donde compites con biólogos, con químicos, con otras posiciones, pero sí que es verdad que tú como médico tienes una posibilidad mayor de crecer a otro lugar una vez que estás dentro, ¿no? Y como decimos, teniendo un conocimiento que te enriquece lo que vas a hacer después. En el terreno de enfermería o el terreno de Study Coordinator, ¿no? Pues yo creo que con un máster en industria farmacéutica y en ese caso, pues igual con más atención o priorizando a aquellos en los que hay una bolsa de trabajo, ¿no? Los que hay prácticas remuneradas en diferentes empresas farmacéuticas, porque ahí es donde vas a estar. Y esa experiencia, o sea, una vez que tocas, ya saltar de una a otra es más fácil, ¿no? Es cierto, es cierto. Una vez que estás adentro, pues ya puedes empezar a hacer desarrollo de carrera. Muy bien, Gualberto, muchísimas gracias. Hemos llegado al fin. Voy a decir una cosa más. Cuéntame. Sí. Es que allí donde estés, construye tu red. Ahí va. Da igual el puesto que tengas, ahí donde estés, bueno, la amabilidad es una norma de la vida, en mi opinión, ¿no? En el trabajo todavía más, pero sea amable, construye redes, ayuda todo lo que puedas, porque la gente sí se acuerda de ti. Y entonces la persona que hoy está aquí, mañana está allí y te trae. No sé, hay muchísimas oportunidades, pero para la gente que deja una huella, y esa huella está teñida de, pues, lo que decía, los 6 principios, ¿no? De integridad, de actitud colaborativa, de responsabilidad sobre los resultados, de hacer las cosas bien al final. Bien. Muy bien, muy, muy importante que no habíamos hablado del networking y sí que es fundamental. Pues muy bien. Muchísimas gracias, Gualberto. Un placer conocerte y que te hayas hecho un tiempo para venir a la entrevista. Pues espero que esto sea útil para la gente que nos tenga que ver después. Y bueno, quedo a disposición de quien quiera, en todo caso, en LinkedIn y donde haga falta para responder preguntas o para dar más consejos si es que hay lugar a ello. Muy bien. También para aprender de quién me contacte. Exactamente, siempre se aprende de todo. Muy bien, perfecto. A ti si te ha gustado, dale like, suscríbete y comparte este episodio con otras personas que estén en la industria farmacéutica y que les pueda ser muy interesante. Gracias.